Bienvenidos a su iglesia reverente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos un domingo más, ¿verdad? Ya está empezando a hacer un frío, pero pues vamos a protegernos, vamos a cubrirnos y hay que orar por todas aquellas personas que no tienen dónde cubrirse, dónde refugiarse, ¿verdad? Porque también tenemos que pensar en ellos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por estar aquí predicando tu palabra de gloria, Padre. Dirígeme para que estas palabras puedan llegar a muchos lugares sobre la faz de la tierra, que esta palabra pueda ser una semilla para muchos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y la iglesia gloriosa de Cristo dice: Amén. Amén, va. Tenemos un bonito día, un tema muy importante el día de hoy. Le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, también los que nos ven a través de las redes sociales, ¿verdad? Si usted nos ve a través de las redes sociales, pues denle like o compartan estos videos de gloria, porque pues estamos muy faltos de la sana doctrina el día de hoy, ¿verdad? Pero pues le damos la gloria a Dios, porque no queremos engrandecer el nombre de esta iglesia ni su servidor, sino queremos hacer famosa la palabra buena de Dios, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Y hacemos la acotación que usamos la Reina Valera 1602, la purificada, que es una versión más apegada a la original. Y si usted ve algo en su pantalla en azul, porque en su Reina Valera 60 quizás, o su nueva versión internacional dice otra cosa, pero lo explicaremos, trataremos de explicarlo, ¿verdad? Y hoy seguimos con nuestros temas doctrinales, ¿verdad? Porque hay miles de iglesias el día de hoy que solamente predican Marcos, Mateo, Lucas, Juan, pero no predican las cartas de Pablo, no predican los evangelios del apóstol Pablo. Se les olvida cuando las 3/3 partes del Nuevo Testamento son de Pablo. 3/3 partes. Entonces, Pablo es el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Dice Romanos 11:13, él es nuestro apóstol. Entonces nosotros tenemos que guiarnos por la doctrina de la iglesia, y esa es una bonita continuación, porque ya vimos Corintios capítulo 1 y este es Corintios capítulo 2. Y su explicación teológica, ¿verdad? Porque hay que saber discernir, saber leer las escrituras. Y dice el versículo principal: a la iglesia de Dios que está en Corintio, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces nosotros, todos los que estamos nosotros apartados, somos llamados a ser diferentes, somos llamados a ser santos, somos llamados a hacer la diferencia. Con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿va? El nombre de nuestro Señor Jesucristo, así de ellos como el de nuestro, ¿va? Es importante saber, ¿verdad? Porque no solo es invocar a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nombre de Dios, Señor Jesucristo. Hoy en día muchas personas dicen: no, pues que Dios es Yahweh, que Dios es Jehová, que Dios es... y muchos nombres, sí. Dios se reveló con muchos nombres en el Antiguo Testamento, pero Él iba a glorificar su nombre cuando Él muriera en la cruz. Por eso se llama Señor, Antiguo Testamento, Jesús cuando Él vino como el Hijo del Hombre, y Cristo cuando el Espíritu Santo, o cuando lo ungió, ¿verdad? Señor Jesucristo. Ahí está la Trinidad en su nombre. Entonces, dice: y yo, hermanos, cuando vine a vosotros, no vine con excelencia de palabras, ¿verdad? Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios. Acordemos que la iglesia de Corintios es la iglesia más problemática que Pablo estuvo, o que Pablo la fundó, que Pablo los enseñó, que Pablo los dirigió. Fue la más problemática iglesia. Fue una de las iglesias que habla la Biblia, la más carnal en las Sagradas Escrituras. Bueno, había otra más carnal que los Corintios, que se llamaba la Odisea. Con decirle que Dios quitó las escrituras de Pablo de la Odisea, porque la Odisea alteró las escrituras de Pablo. Entonces Dios no permitió que estuvieran en el canon, de tan carnal que era. Entonces la iglesia de Corintios era una iglesia problemática, con celo ministerial, con división, etcétera, etcétera, competencia de dones. Y ahorita hay muchas iglesias que le dicen: quítate que ahí te voy a Corintios, porque están peor que Corintios. Pero entonces vemos que el problema surgió desde el principio, porque el hombre es problemático desde el principio. Entonces dice: cuando yo vine a vosotros, no vine con excelencia de palabras.
palabras, ¿verdad? O sabiduría, ¿verdad? ¿De qué tipo de sabiduría está hablando Pablo? Sabiduría humana. Para anunciar el testimonio de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer a otros, anunciar su testimonio. A todo mundo tenemos que hablar el evangelio, hablar el testimonio de Dios. Esa es nuestra labor de cada uno de nosotros. Ese es el llamado de cada uno de nosotros. ¿Ah? Porque dice Pablo, yo no vino a ustedes con excelencia de palabras. Porque muchas personas dicen, no, es que a mí no me gusta cómo habla el pastor. A mí no me gusta ese pastor. Ese pastor se equivoca mucho. Bueno, ¿tú vienes a escuchar a lo que dice Dios o a esa persona? ¿Verdad? Porque ¿en qué pones los ojos? ¿Tú pones los ojos en Jesús o pones los ojos o los oídos en el mensaje que, ay, me sonó muy bonito, ay, qué bonito habló el pastor, ay, hasta me hizo llorar? No, la palabra de Dios es para confrontarnos, para educarnos, para crecer, para madurar. Un niño no puede madurar si no lo corrige. Entonces la palabra de Dios significa, predicar significa empujar la espada. Entonces, predicar es decir lo que dice Dios. Un día a mí me dieron la oportunidad de predicar en una iglesia bautista y el pastor se acercó a mí y dice, predica lo que tú quieras, pero no vayas a mencionar la palabra pecado. Y yo le dije, sobre mi cadáver. Y que lo menciono 17 veces o más. ¿Por qué? Porque Dios nos habló a los ministros que hablemos verdad, porque se supone que vamos a agradarlo a él, no agradar a la audiencia. Porque si tú amas a alguien, tienes que hablar la verdad, por mucho que te duela, por mucho que te incomode, por mucho que no te guste. Porque la verdad es la única que te puede hacer transformar o cambiar o hacerte libre, dice las Sagradas Escrituras. ¿Verdad? Y hay muchos predicadores falsos el día de hoy que hablan bien bonito, que llenan los estadios. ¿Sabían que la mayoría de predicadores grandes, así como Joel Austin, Texas y otros, ¿verdad? Que no quiero mencionar sus nombres, porque dicen que luego yo lo señalo, pues sí, dice que señales a los falsos maestros, ¿verdad? Ellos no fueron a un seminario teológico, ellos fueron a la escuela de comunicaciones, para que ese mensaje suene bien, para que ellos se puedan interactuar con el público. Hay cuenta que fueron a una escuela de comunicaciones para ser reporteros. Muchos de los día de hoy han ido a escuelas de teatro y escuelas de comunicaciones para que digan, ay, qué bonito habló el predicador, ¿verdad? Dice, ay, hasta me hizo llorar. No, ¿por qué no te hace llorar cuando te dice que estás mal, estás pecando, estás mintiendo, estás robando, estás adulterando y te pones a llorar? ¿Verdad? Porque dice que Pablo no vino con palabras persuadidas, palabras con mucho auge, adornadas. Dice, vino a anunciar el Evangelio, ese es el testimonio de Dios. Porque ese es el único que salva. Porque no lo entendemos el día de hoy. Usted vea cómo está la teología del día de hoy. Usted un día en su casa ponga en Google, ¿qué significa invocar? Y Google te va a decir, invocar es hablar en nombre de Dios, de esa manera es que eres salvo. ¿Y no dice eso en la Biblia? Quiero que sepas que Google no es cristiano. Dice que si tú invocas después que creíste, pero no solo el hecho por invocar o repetir una oración para ser salvo. Dice 1 Corintios 1:17, porque no me envió Cristo a bautizar, ¿verdad? Y tampoco a hacer kermeses, y tampoco a hacer bautizos y congresos y etcétera, etcétera. ¿A qué me mandó Cristo? A predicar el Evangelio. A eso me mandó Cristo, y cada uno de nosotros tiene ese mismo llamado, ¿verdad? Dice segunda de Corintios capítulo 5 que a todos, 5:18, que a todos nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Y cómo podemos reconciliar a otros con Dios? Haciendo las paces a través de la cruz, a través del Evangelio. No hay otra manera. Entonces, no hay sabiduría de palabras, ¿verdad? No con mucha crema a sus tacos, dice Pablo, ¿verdad?
porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Vana quiere decir hueco, ¿verdad? Oh, suena bien bonito, ay, qué bonito. Ya me le ponen florecita a la cruz. Dice 1 Corintios 2:2, vamos avanzando, solamente son 16 versículos en este capítulo. Porque había determinado no saber cosa alguna entre vosotros, ¿verdad? Sino a Cristo y este crucificado, ¿ah? Porque Pablo escribió una carta a Corintios, Pablo escribió una carta a Efesios, Pablo escribió una carta a los filipenses y también ellos le escribían a él. Entonces Pablo cuando recibía las cartas de Corintios, no, que se pelean por los dones espirituales, que se pelean por las lenguas, que se pelean por el don espiritual, que se pelean porque si tienen velo o no. ¿Y qué dice Pablo? Yo no quiero escuchar otra cosa que no hablen del Evangelio. Porque eso es lo más importante. Es lo único que los puede transformar, es lo único que los puede cambiar. ¿Qué le dice a los Gálatas? ¿Qué les pasó a ustedes, Gálatas? ¿Ya los embrujaron? ¿Ya están contaminando, diluyendo, exagerando, cambiando el Evangelio? Dice, sino a Jesucristo y este crucificado. Sino a Jesucristo y este crucificado. ¿Verdad? Muchas personas no predican eso. Predican, no, sí, Cristo murió. Pero no dicen, no, Cristo murió por tus pecados. ¿Para qué murió Cristo? Por tus pecados. Esos son los 5 puntos del Evangelio. Cristo murió por tus pecados. Fue sepultado. Resucitó el tercer día, número 5, según lo que dice la Biblia. Si no tiene esos 5 puntos, no es Evangelio. Porque alguien te puede explicar, pues yo predico a Cristo crucificado, yo predico que Cristo resucitó, pero se te olvidó que por tus pecados, se te olvidó según las Escrituras. Tiene que tener esos 5 puntos, nuestra predicación a otros para que este mensaje sea efectivo. Es la única forma que el Evangelio puede tener poder en una persona para ser transformada. Dice 1 Corintios 1:23, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿ah? Porque muchos predican, ¿no? Que Dios, que el Mesías, que Jesús, que esto, que Jesús sana, que Jesús y otro. Que es a los judíos ciertamente, ¿qué? Tropezadero. Y a los griegos es locura. Porque es locura, ¿verdad? Pues cómo nos van a dar una salvación que ni siquiera no la merecíamos. Es locura, ¿verdad? Dice la canción, ya no sé cuántos pecados él pagó por mí en la cruz y los que va a pagar en el futuro. Muchas veces no nos damos cuenta, pero en español es diferente la palabra perdón a inglés, a griego. Perdón no es lo mismo, porque nosotros pensamos que perdón es que, ya te perdono con lo que hice. No, perdón significa en inglés y en griego olvido, forgiveness. Cuando Dios dice, yo te perdono tus pecados, Él se olvida tus pecados. No te perdona tus pecados. Porque muchas personas piensan, pues te perdono tus pecados, entonces ¿por qué tengo consecuencias por mis pecados? No, Dios se olvida de tus pecados, pero todo pecado tiene consecuencias. Por ejemplo, una adulta, una chamaca de 16, 17 años, se mete con el novio, se embaraza y tiene un hijo fuera del matrimonio y le pide perdón a Dios. Dios la perdona y lo olvida. Pero el pecado sigue, el niño crece y las consecuencias crecen. ¿Por qué? Porque todo pecado trae consecuencias. Por eso Dios quiere que nos alejemos del pecado. Y eso es muy importante, porque puede ser un rato de placer, un rato de gusto, pero podemos pasar por muy largo tiempo pagar muchas cosas. Así me dijo un amigo que yo tenía, dice, son 18 años de pagar child support por una noche de calentura. Porque tiene consecuencias. Tiene consecuencias. ¿Va? Entonces, para nosotros es una locura. Y para los judíos es un tropezadero. Es la piedra de Sion, es la piedra que ellos se van a tener que doblar algún día. Dice el 2:3, 1 Corintios 2:3, y estuve yo con vosotros. Yo estuve con ustedes. Yo fundé esa iglesia. Yo estuve ahí con ustedes, dice Pablo, en debilidad, temor y mucho temblor. En debilidad, temblor y mucho temor. O sea, humildemente Pablo dice, en debilidad
debilidad, ¿verdad? Que nosotros somos flacos, somos débiles, pero a la vez Dios nos hace fuertes. Dice Joel, el profeta Joel 3:10, dice: haced espadas de vuestros asadores y lanzas vuestras hoces. Diga el flaco, como muchas personas pusieron, diga el débil, fuerte soy. ¿Ah? No importa qué flaquito estés, Dios te hace fuerte. Dios te hace fuerte. ¿Ah? ¿Sabía que Sansón no tenía el cuerpo de Arnold Schwarzenegger? No, Sansón era un hombre común y corriente. Quizás hasta flaquito. Pero cuando se le metió el Espíritu Santo, quítate que te va a destrozar con una quijada de león. Porque el poder venía del Espíritu Santo, no de su físico. Porque el que da las fuerzas es Dios. Cuando nos levantamos del sillón, no podemos levantarnos. El que nos da las fuerzas es el Señor. Por eso hay que darle gracias. Dios, me puedo levantar, Dios, me puedo parar, Dios, me puedo levantar tus manos para adorarte. Dios, gracias. Porque otras personas no lo pueden hacer. Dice el Salmo 33:18, he aquí el ojo del Señor sobre los que le temen. ¿Verdad? ¿Y cómo nosotros le tememos? Pues respetando lo que Él dice, respetando todo lo que sus decretos, todas sus doctrinas, todo lo que Él nos manda a hacer. Y sobre todo los que esperan, porque es parte de la fe, va a esperar. ¿Esperan qué? Misericordia. Todos los días nosotros debemos esperar misericordia. ¿Ah? Amén. Eso es de todos los días. ¿Quieres que te vaya bien durante el día? Dios, ayúdame, derrama de tu gracia y de tu misericordia día de hoy. Amén. Y Dios lo hace, porque Él escucha, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo va a hacer, siempre y cuando tú lo pidas de todo corazón. Como dice Santiago, ¿verdad? Pídalo con fe. Y dice Jacobo 2:19, o Santiago, ¿verdad? ¿Tú crees que hay un Dios? Dice, los demonios también y creen y tiemblan. Hasta los demonios tiemblan, como Pablo. Porque cuando oyen el nombre de Dios tiemblan. Pero no quiere decir que los demonios van a ser salvos. Porque creer en Dios no te salva. No es que mi tío creía en Dios, está en el cielo. No, si no creía en el Evangelio no está en ningún cielo. No, es que yo creo en Dios, hay un Dios. Sí, hay un Dios creador de todo. Dios nos puso en nuestros corazones. Pero lo único que salva es creer lo que hizo Dios en la cruz del Calvario. Porque así Él lo instituyó. Imagínense qué fácil fuera que todo el mundo, si tú crees en Dios, te va al cielo, que el cielo estuviera lleno. Muchos creen en Dios. No, creer lo que hizo Jesús. Y habrá un poder que esa persona va a ser transformada por Él, por el Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 2:4, y ni de palabra, ni mi predicación fue con palabras persuadidas y humana sabiduría. ¿Sabes qué es palabras persuadidas? Palabras que te envuelven, palabras que te llevan a algo. Palabras que te están aventando un rollo y tú dices, ok, sí. Como cuando llegaban y te querían vender una enciclopedia en tu casa. Así le vendieron una enciclopedia a mi mamá y nunca la leyó. Mire que la va a pagar el pago. Usted va a un lote de carros usados y lo primero que te dice el que te vende carros es cuánto usted puede aportar. O sea, ya, porque ya sabe que tienes una necesidad. Pero ¿qué pasa si tú vas a un dealer de carros y dices, ¿cuánto puedes aportar? Y pues no sé si lo quiera comprar, tengo 10 carros. Es diferente. Ya el diálogo no va a ser que él tome ventaja, porque las personas toman ventaja por su necesidad. Siempre, siempre, siempre. Fírmele aquí, hasta con los ojos cerrados, firme. Ni leen el contrato. Y luego dice, ¿qué pasó? ¿Por qué me quitaron el carro? Bueno, porque no leí. Entonces, dice, sino con demostración del Espíritu, demostración del Espíritu, demostración del Espíritu con poder. ¿Cómo tú puedes demostrar esas palabras de ese evangelio con el fruto del Espíritu?
con la caridad, con el amor, con la paz, con el gozo, con la mansedumbre, con el cambio radical que tú hayas tenido. Entonces, hubo un poder. Si un día tú llegues y te digan tu madre, válgame Dios, me cambiaron a mi hijo, pues hubo un poder, porque ella te parió y te conoció. Entonces hubo un poder. Entonces ese es el verdadero poder de Dios en cada uno de nosotros, que tiene poder para transformarnos. ¿Va? ¿Y de dónde viene ese poder? Pues de la Biblia. No puede venir el poder de otro lado. Que alguien te ponga las manos en la cabeza, no. Que te caiga un pedazo de maná en la cabeza del cielo, tampoco. Que prendes una velita, mucho menos. Ese poder viene de leer, estudiar y de asimilar, de atesorar la palabra de Dios. Dice Efesios 6:17, tomad el hierro de la salvación. Dice el apóstol Pablo. Pablo compara al cristiano con el soldado romano. Quizás porque lo tenían ahí en prisión domiciliaria, ahí los romanos estaban escribiendo Efesios, porque esa carta es carcelaria. Pablo estaba en la cárcel. Dice, tomad el yelmo de la salvación. No se preguntaban por qué se llama yelmo de la salvación, porque lo más vulnerable para una persona es la cabeza. Por eso cuando andas en moto, te dice que tienes que poner un casco. Cuando andas en construcción, también un casco, que tal si te cae una viga en la cabeza. Siempre tienes que protegerle la cabeza porque es más vulnerable. ¿Ah? Porque tú quizás puedes recibir un balazo en el pecho y salvarte, pero un balazo en la cabeza ya no lo cuentas. Un soldado siempre tiene que tener su casco. Entonces, el yelmo de la salvación es para que tú protejas tu salvación, que nadie te pueda sacar de la cabeza que ya eres salvo, que ya Dios te redimió, te compró, que no hay vuelta atrás. Es lo que tú tienes que proteger como persona, como soldado de Cristo. Dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está el Espíritu? Así me dijo una señora hace años, es que tú no eres espiritual, no le das caridad al Espíritu. ¿Cuánto sabes tú de la palabra? Aquí está lo espiritual. Aquí está lo espiritual, no en otro lado. La Biblia establece que lo espiritual está en Génesis Apocalipsis. Aquí está dentro. Entonces, si tú eres muy espiritual, te sabes muy bien la palabra de Dios, porque la sabes correctamente. Y dice 1 Corintios 2:5, dice, para que nuestra fe, ¿dónde viene la fe? En oír la palabra de Dios, ¿verdad? No sea en sabiduría de los hombres, no sea basada en sabiduría de los hombres. Es que yo fui al mejor seminario, es que yo tuve al mejor rabino enseñando. ¿No? Quiero que sepas que yo fui a 2 seminarios y yo fui más de 7 años a la Universidad Teológica y yo he aprendido más de aquí, de toda la escuela. He aprendido más de la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no miente en su palabra. Dice, más en el poder de Dios, porque el poder viene de aquí, no de otro lado. No es que el pastor fulano de tal dice que en esa época los corintios tenían problemas y separaron a las mujeres con los hombres. Cállate los ojos, ¿no? Si no está aquí en la Biblia no te creo. Aquí tiene que estar. Y dos, la Biblia no se puede contradecir. Si hay una doctrina no se puede contradecir con una opinión vana, con un contexto fuera de contexto. No, es lo que es. Y dice Jacobo 3:17, mas la sabiduría que viene de lo alto. ¿Por qué viene de lo alto? Porque la palabra se hizo carne y bajó a la tierra. Jesucristo vino a la tierra. Las profecías de Él hablan de Él. La sabiduría que viene de lo alto, primeramente, es ¿qué? Pura. ¿Usted no le gustaría tomarse un vaso de agua sucia? ¿No? ¿Quiere tomar agua pura? Después, ¿qué? Pacífica. ¿Pacífica por qué? Es que el pastor le tira a todos. No, porque haces las paces con Dios. Ese es el mayor logro de tu vida, hacer las paces con Dios. Porque si tú no haces las paces con Dios, el día que tú partas te vas a ir al infierno.
Es muy importante hacer las paces con Dios. Modesta, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. Me gusta mucho la palabra hipocresía. Jesús dijo a los fariseos: no sean hipócritas. Hipócrita, ¿sabía que hipócrita no es una grosería? Hipócrita quiere decir en griego el mejor actor. Eso quiere decir en griego que tú eres un actor de aquellos que te mereces un Oscar. Eso significa hipócrita. Y hay muchas gentes así que se merecen un Oscar porque están actuando, ¿verdad? No son sinceros, no son llenos de modestia, de dignidad. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, y quitaron en muchas Biblias de Cristo. Porque ese es el Evangelio de Cristo, cuando Cristo muere en la cruz. Es el poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. A todo aquel que cree. Ahí no dice la Biblia que a todo aquel que repite, a cada uno de que repite una oración o invoca su nombre, no. Para salvarte tienes que creer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cualquiera puede invocar el nombre de Jesús, cualquiera puede decir: Dios, sálvame, Dios, sé mi redentor, cualquiera. Pero el único que escudriña los corazones es Dios. Y Él sabe si creíste o no. Ese es el único que escudriña los corazones, Dios. Al judío primeramente y también al griego. Sí, dice, pero hablamos sabiduría entre los perfectos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tarde o temprano te va a llevar a una perfección. No somos perfectos, pero el día que partamos, el día que seamos raptados, el día que estemos con el Señor, vamos a hacerlo. Dice la Biblia. ¿Ah? Y sabiduría no de este mundo. Algunas Biblias pusieron de este siglo, no, de este mundo. Y los príncipes de este mundo, que no vienen a nada. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que habla elocuentemente, muchas palabras. ¿Sabía que el triunfo de Adolfo Hitler fue por su manera, por su oráculo, cómo se expresaba y cómo hablaba? Y incitó a todos los jóvenes a ser antisemitas y que el problema de Alemania era ellos. Y los convenció. Y por eso la palabra de hombre no es buena, porque nos tiene que convencer a nosotros en Dios. ¿Verdad? Porque así hay muchas personas príncipes de este mundo, que son rabinos, judíos, que hablan esto, hablan el otro, y porque traen su trajecito, ¿verdad? Pues no está mal el nombre, el muro de los lamentos, lloren y lloren. Yo sé por qué lloran, porque entran al muro de los lamentos o porque llegan ahí. Porque sabía que Israel hoy en día está dividido en cuatro partes. Entonces la parte judía está en el vecindario judío ortodoxo al sur, y la puerta, una de las 12 puertas de Israel, se llama la puerta del desecho, la puerta del desagüe, donde sacaban la basura. Por esa puerta entran los judíos a orar a Jerusalén el día de hoy, porque pues, no tienen acceso a las demás puertas. Y esa es la única parte que pueden entrar y llegar a luz, no de la mente. Porque todas las puertas de las 12 tribus de Israel tienen nombres: que la puerta del caballo, que la puerta del esto, que la puerta del otro. Esa es la puerta del desecho. Y se llama la puerta del dunk. Así se llama. Del desagüe. Porque estaba el basurero más para abajo, ahí sacaban toda la basura de Israel. Entonces dice la Biblia en Efesios 2:2, dice: ¿en qué otro tiempo anduviste conforme al curso de este mundo? ¿Va? En otro tiempo, ya no somos así, gracias a Dios. Conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu que obra en los hijos de desobedientes. El espíritu del aire. Satanás, el príncipe del aire. Una vez me preguntó una persona, ¿y dónde puede estar Satanás? ¿Donde quiere que haya aire? Ahí puede estar Satanás. Porque es el príncipe del aire, el príncipe de mentira. Entonces, obra en esas personas, porque así como el bien tiene
puede influir en una persona y tú leyendo la Biblia, el mal también puede influenciar. Así como hay bien, hay mal. Y dice 1 Corintios 2:7, más hablemos de sabiduría de Dios en misterio que está encubierta, la que Dios ordenó antes que el mundo para nuestra gloria. Porque era un misterio que la iglesia se levantara, era un misterio cómo Dios iba a redimir a los gentiles, era un misterio para nosotros. Pero esa sabiduría, por eso dice Pablo, es un misterio, porque no se la da a todos. Puede haber gente que estudie la Biblia toda su vida y no entenderla. Si usted habla con muchos religiosos y tú le preguntas, ¿tú lees toda la Biblia? El 95% dice que no. Y dice Juan 16:3, dice, pero cuando viene aquel, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, ¿qué dice que va a hacer? Nos va a guiar a qué. Ahí no dice que a medias verdades, a toda verdad. ¿Por qué? Porque no hablará de sí mismo, hablará de todo lo que oyere y las cosas que han de venir. ¿Y dónde están todas las cosas que oyó? Escritas aquí. ¿Y dónde están las profecías? Las cosas que han de venir están aquí. ¿Verdad? Como Dios no es un Dios de confusión. Dice 1 Corintios 2:8, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. El misterio de la sabiduría de Dios, ninguno de los príncipes conoció. Ni el más listo. Porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. ¿No? Imagínense, los israelitas, por 3000 años adorando a Dios, y Dios se les para enfrente y lo crucifican, y lo niegan, y lo rechazaron. ¿No es obvio? ¿Verdad? Enfrente de todos los religiosos estuvo Dios, al cual él rechazaron. Yo me imagino qué gran oportunidad hubiera sido ver al Señor cara a cara. Dice Juan 1:11, dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Se supone que Israel, Dios lo estaba preparando por 3000 años para recibir el Mesías. Y cuando llegó, no lo recibieron. ¿Verdad? Dice 1 Corintios 2:9, antes, como está escrito, ojo que no vio, ni oído que ni oyó, ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que ha preparado Dios para que lo ama. Es una profecía, dice, no van a entender, aunque oigan, escuchen. Dice el contexto general, dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, dice Isaías. Pongan mucha atención en esta cita porque está mal escrita en la Reina Valera 60 y la nueva versión internacional. Dice, ni han visto, oh Dios. Y en la Reina Valera pusieron, no han visto a Dios. No dicen no han visto a Dios, dicen no han visto, oh Dios. Porque el contexto está hablando de todas las maravillas que Dios ha hecho. Entonces, por este versículo, mucha gente dice, pues nadie ha visto a Dios. Ahí dice Isaías. No, porque está mal traducido, mal escrito. Moisés habló con Dios cara a cara y hasta la cara se le quemó. Todas las personas que vieron a Jesús, Jesús es Dios. ¿Cómo que nadie ha visto a Dios? Claro que sí. Dios vino a la tierra y se mostró por 3 años y medio y después murió, fue sepultado y resucitó y se mostró más de 500 testigos. Entonces ya han visto a Dios. Entonces por eso es bueno tener una buena traducción, porque la Reina Valera 60 dice no han visto a Dios. Y no dice así, dice, oh Dios. ¿Qué hiciste por el que espera? ¿Qué hiciste porque le espera? Porque es parte de la fe esperar. La fe es creer, confiar y esperar. Esa es la fe. El que cree, confía. El que confía, cree. Y el que cree, espera. Así de simple. ¿Ya? Dios tiene el control. Sí, Dios tiene el control de todo. Una vez se nos descompuso una camioneta que íbamos a México y se les tronó la transmisión. Y yo
Yo tienes el control, yo aquí, pero ni a los 5 minutos vimos un taller arreglando la calle. Ya que se atraviesa y que viene por la camioneta y que lo empiezan a arreglar. Pero que dicen, ¿qué voy a hacer ahora? Y agarran el demás, un pateo la llanta. De nada sirve. Dice, entonces no confío en Dios. Tengo que esperar en Dios. Tengo que confiar en Él. Dice 1 Corintios 2:10, vamos avanzando en Pedro, Dios nos reveló a nosotros. Dios nos reveló a nosotros. Aquí solamente revela a Dios a sus gloriosos Cristo. No a todos los personas que dicen ser cristianos cuando no lo son, etcétera, etcétera. No, Dios revela a aquellos que tienen el Espíritu de Él. Por eso nos llamamos cristianos, porque somos pequeños ungidos. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Todo. Aún las profundidades de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu es Dios. Vas a escudriñar las profundidades de Él. ¿Verdad? Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu, ¿verdad? Dice 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que son del hombre? ¿Quién de los hombres? Sino el Espíritu mismo que en el hombre está. Haz de cuenta que inventaron el carro en los 1800 y tú vas y ves el carro de Henry Ford y te descompone. ¿Quién crees que es el único que puede componer el carro? Henry Ford, porque lo hizo. Igual, ¿quién conoce al hombre? Dios, porque ¿quién lo hizo al hombre? Dios. Que está en él. Y tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios. Nadie conoció las cosas que son de Dios, solamente el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Dice Efesios 1:13, una joya de la Escritura, en el cual esperéis también vosotros en oyendo la palabra de verdad. Porque hay palabras de mentira. El Evangelio de vuestra salvación, el cual también, ¿desde qué creíste? La salvación es por creer. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí viene la salvación, ahí viene la pequeña unción, ahí viene el bautizo de Él, ahí viene todo. Dice en Filipenses 2:10, estamos completos en Él. 1 Corintios 6:19 dice, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice, en el versículo anterior dice que nadie sabe las cosas sino el Espíritu de Dios, el Espíritu de Él. Porque dice, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Dios nos dice aquí en la posición adquirida, en la posición comprada, muchos le llaman, que el cuerpo de nosotros no nos pertenece a nosotros, porque Él lo compró con su propia sangre. Pero como nos compró a su propia sangre y los hijos suyos, también nos pertenece. Dice, porque comprados sois por precio, ¿va? Dice Actos capítulo 20, versículo 28, que la compró a gran precio, a precio de sangre, a precio de su vida. Dice, glorificad pues a Dios ¿en quién? En vuestro cuerpo. O sea, el cuerpo también es nuestro. Es templo del Espíritu Santo, pero también es nuestro, porque ya somos uno en Cristo. Él es nuestra cabeza. Él ya nos compró. Eso se le llama teológicamente la doctrina de la unión. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y en nuestro espíritu, porque el espíritu que estaba muerto vivió. Ya no es espíritu con mayúscula, pero el espíritu que teníamos nosotros vive. Los cuales son de Dios, porque todos les pertenecemos a Dios. Actos 20:28 dice, por tanto mirad, y por vosotros y todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por sobrevedores. ¿Ah? Dice la Biblia, el original dice sobrevedores, porque ahí los católicos le cambiaron a obispos. ¿Ah? No hay obispos ni obispas. Dice sobrevedores. ¿Qué quiere decir sobrevedor? Sobrevedor es alguien que sirve voluntariamente para aceptar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia vida. Dice Levítico 17:11, que la vida de la carne está en la sangre. Con su propia vida la compró. Entonces lo más glorioso que hay es la iglesia de Cristo. No por su dinero, por las promesas, por la casa que te dio, el yate, no porque te dio la sabiduría que proviene de lo alto.
Dice 1 Corintios 1:12, y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios. Conozcamos lo que Dios da gratuitamente. Lo que Dios gratuitamente nos da. Entonces, la sabiduría nos la dio gratis. ¿Ah? Dice Romanos 11:23, porque la paga del pecado es muerte y el don de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces el Evangelio nos la regaló, la vida eterna nos la regaló, la salvación nos la regaló, las bendiciones nos la regaló. Eso es porque muchos lo quieren vender. Si ya nos la regaló. Así me dijo un hermano, un pastor hace años, no, es que hay maldiciones que nosotros tenemos que sanar. Le dice, no dice en la Biblia que toda maldición ha sido clavada en la cruz. Yo no tengo maldiciones, ¿verdad? Porque es un regalo. Esa es la diferencia de todas las religiones del mundo, todas las religiones falsas, todo el cristianismo falso. El Evangelio no se vende, es un regalo. Es un regalo. Los verdaderos predicadores no predican por un salario. Los verdaderos predicadores no se hacen ricos de la iglesia, sino dan su vida por la iglesia. Dice 1 Corintios 2:13, el cual yo también hablamos con muchas palabras que enseña sabiduría humana, sino que enseña el Espíritu Santo, comparando lo espiritual con lo espiritual, ¿verdad? Pero es que comparar lo espiritual con lo espiritual. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y la fe solamente viene por el oír la palabra de Dios. No viene de otro lugar, de otra fuente. Dice Juan 1:1, dice, en el principio era la palabra. Si tú tienes una Biblia que dice el verbo, te verbiaron. No dice el verbo, dice la palabra, porque lo más importante para Dios es la palabra. Los católicos le pusieron ahí verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. No, te verbiaron. El principio es la palabra porque es lo más importante para Dios. En griego dice palabra, en inglés dice palabra, en el original dice palabra, ¿verdad? Dice logos. Logos no es verbo en griego, logos es palabra. Y dice 1 Corintios 2:14, mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son locura. ¿Para qué voy a la iglesia? Si a mí me prohíben ir a la discoteca, me prohíben ir al baile, me prohíben fumar, nadie me prohíbe nada en la iglesia. La iglesia no es un lugar de santos que toca el piano, la iglesia es un lugar de enfermos que tenemos pecados que necesitamos limpiarnos con la palabra de Dios. Si no las puede conocer, que son espiritualmente examinadas, ¿verdad? ¿Cuál es ese hombre natural? El hombre natural es el hombre caído. Es el hombre incompleto, el hombre que le falta algo. Imagínense, fuimos hechos a semejanza de Dios, ¿verdad? Con espíritu, alma y cuerpo. Y un hombre natural es 2/3 partes, porque le falta el espíritu. ¿Verdad? Mucha gente hoy en día dice, no, es que la Biblia dice que Dios nos hizo, en Génesis 1:26, nos hizo a semejanza y a imagen de Él. No, te hizo a ti, hizo a Adán y Eva, dice la Biblia. En Génesis 5:3 dice que Dios le da otro varón a Adán, Set, y ya nace en la semejanza de Adán. Nace en la caída del humano, en la caída del hombre. Ya no es semejanza a Dios. Nosotros regresamos a ser a semejanza a Dios hasta que el Espíritu Santo nos sella. Dice, por lo cual, dice, no resbalarás por siempre, en memoria eterna será el del justo, ¿verdad? El justo, Dios siempre tendrá una eternidad para él. No que nosotros seamos justos, sino que el justo de justos murió por cada uno de nosotros en la cruz. ¿Verdad? No son mis méritos, sino son los méritos de mi Señor. Él hizo toda la ley, toda la cumplió para que yo fuese justificado por su sangre, porque de él lo que él hizo. Dice 1 Corintios 2:15, pero el espiritual, ¿qué
quién es el hombre espiritual? El que sabe la palabra de Dios. Está lleno de la palabra de Dios. Dice, juzga todas las cosas. Pero no conforme a la opinión de él, sino conforme a lo que dice Dios. Mas de él nadie es juzgado. Tú no puedes juzgar a alguien que esté bien, haciendo las cosas bien con Dios. Porque en muchas iglesias falsas te dicen, es que tú no juzgues, hermano. Es que con la vara que tú miras serás medido. Es que tú no juzgues. La Biblia no dice eso, dice que tú juzgues con justo juicio. ¿Cuál es el justo juicio? Ah, es que hermano, en el amor de Cristo usted está fallando, usted está haciendo esto mal. ¿Estás juzgando? No, es lo que dice Dios. Entonces, la palabra de Dios dice Jesús, ¡ay, hipócrita! ¿Ah? Porque Jesús dice hipócrita. Mejor actor de Hollywood que se ganó el Oscar. Primero saca la vida de tu ojo, antes que claramente sacar la mota de tu ojo de tu hermano. ¿Ah? O muchos tradujeron ahí la paja. Las vigas no tienen paja, tienen astillas, es mota de un ojo de tu hermano. ¿Ah? No es una pajita, es una astilla. Dice Jesús, se llama también mota. ¿Va? Dice Jesús, ¿qué dijo Jesús? Dice, no juzgué según lo que parece. Juzgar con justo juicio. ¿No es el libro de juzgar? Entonces, si tú le dices algo a alguien, no lo estás juzgando siempre y cuando esa es tu opinión, si no sea la palabra de Dios. ¿Va? Dice, en el amor de Cristo, hermano, decir mentiras piadosas no está bien, porque aquí dice que mentir es malo. Ah, ya me estás juzgando. No te estoy juzgando. Porque siempre cuando una persona está a la defensiva es porque no quiere nada con Dios. Una persona que dice, sí, tienes razón, la pegué, que tiene las cuatro patas, etcétera, etcétera, entonces esa persona quiere cambiar, que acepta sus errores, acepta sus pecados. Se ve que uno de los pasos para el cristiano pueda cambiar y pueda ser renovado y pueda ser lavado con la palabra de Dios, tiene que reconocer. Hasta un alcohólico, un drogadicto, va a Alcohólicos Anónimos, Drogadictos Anónimos. El primer paso para el alcohólico y el drogadicto es reconocer que es un drogadicto o un alcohólico. Si tú vas con un doctor que tienes depresión y nunca aceptas que tienes depresión, el psiquiatra o el doctor nunca te puede curar, porque no acepta tu condición. Entonces nosotros debemos aceptar esa condición de pecador para que Dios nos pueda limpiar. Dice la última cita, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Para que le instruyese. ¿Quién? Nadie va en el pasado, nadie de los antiguos, era un misterio, más la iglesia, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Está la mente de Cristo? Ah, nos la dio, hasta nos la escribió. Dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis en este mundo, transformados por nuestra renovación de nuestra mente, para que probéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Por eso muchos no entienden a Dios, porque no han renovado, no han transformado su mente. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué pierdes tiempo allí? ¿Para qué haces del otro? ¿Para qué eres un alma de Dios? Bueno, es que tú no sabes porque no puedes comprobarlo. Hasta que tú te llenes de Dios vas a comprobarlo. De otra manera no vas a saber. El único que te puede lavar el cerebro es Dios. Así me dijo un primo mío años atrás. Es que a ti te lavaron el cerebro. ¿Y sabes lo que le respondí? Pues mejor que me lo lave Dios a otro. Y gracias a Dios que me lo lavó, porque es lo mejor que me puede pasar, que Dios me lave el cerebro. La voluntad de Dios va a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Dios tiene tres voluntades, como el Trino tiene tres, dice, dar gracias por todo, es la voluntad de Dios para con Cristo Jesús. Tesalonicenses 4:3 dice que te abstengas de los pecados sexuales, porque esa es la voluntad de Dios, y que te renueves tu entendimiento y tu mente. Que no nos agarre en curva, ya nos vamos a ir, ¿verdad? Dice 1 Tesalonicenses 1:5, una joya de la Escritura, dice, por cuanto nuestro evangelio no vino a nosotros en palabras solamente. ¿Ah? No vino en palabrería de hombres, en sabiduría humana, en bla, bla, bla. ¿No? Dice,
más también del poder, porque hay un poder de transformación, un poder de un nuevo nacimiento, un poder de un cambio radical. Dice el poder en el Espíritu Santo y en mucha certidumbre. ¿Qué certidumbre? Fe. Como sabéis, cuál fuimos nosotros por amor a vosotros. Esa es la única palabra que trae poder al ser humano. Muchas personas piensan que la palabra de Dios es poder, sí, pero primeramente el poder tiene que entrar a ti. El Evangelio tiene que entrar a ti. Después que entre a ti, ya la palabra te alimenta con ese poder. Pero si tú le lees la Biblia a una persona toda su vida, no va a haber ningún poder hasta que él crea el Evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 4, el Evangelio de nuestra salvación dice que el Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que Él se puso en nuestro lugar como propiciación de nuestros pecados y derramó su preciosa sangre, y tenemos que tener fe en esa preciosa sangre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y la iglesia gloriosa de Cristo dice. Amén. Dios los bendiga.